Cuando me miraste mis ojos se cerraron, volé por otros lados del sur que está mojado, del beso de tu boca en mis labios resecos por el sol. Pienso en mi pasado de sueños olvidados, promesas no cumplidas, después de tantos años y tierras divididas que ahora alumbras con tus ojos. Cuando llegaste, yo caí de la altura del sol. Luego me diste el calor y el viento de... Sensak likau, sensak pichau, alabalti, Kari Kopchaya Lucana. Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a un nuevo seminario de la serie Diálogos País. Soy Carlos Colihuacho Previs, director regional de la Fundación para la Superación de la Pobreza en la región de Antofagasta. Como fundación hemos querido tomar la oportunidad que nos da el formato digital, el formato online, y hemos querido juntar en estos diálogos a diferentes personas que esperamos que enriquezcan la discusión y la reflexión en temas diversos que son de importancia. Queremos agradecer al Ministerio de Desarrollo Social y Familia por apoyarnos en esta iniciativa y a nuestro media partner, Diario Ciudadano Mi Voz. Los efectos sociales de la pandemia, que han puesto a cientos de personas en distintos escenarios de incertidumbre con respecto a lo que viene en el futuro y al trabajo que realizarán en los distintos territorios que habitan. En esta ocasión, abordaremos desde la región de Antofagasta para conocer cómo se han enfrentado frente a esta situación. Empezamos así este diálogo denominado Desafíos y miradas del territorial andino. Para conversar sobre este tema, hemos invitado un panel de lujo que nos entregará luces respecto a esta situación. Hoy nos acompañarán Leticia González. Leticia es ingeniera agrónoma, directora del Departamento de Medio Ambiente de la Ilustre Municipalidad de San Pedro de Atacama y dirigente social de la comunidad de Toconá. Junto a ella nos acompañarán en este panel Carlos Aguilar, dirigente social, integrante y colaborador de organizaciones sociales. Junto a ellos también nos acompaña David Barrera, psicólogo, guía de naturaleza y propietario de Terrantay Lodge de San Pedro de Atacama. Muchas gracias a todos y a todos ellos por acompañarnos. Junto a ello, los invitamos a todas las personas que nos acompañen en esta transmisión a que puedan hacer sus preguntas a través del chat que está disponible en la aplicación de Facebook Live. La conversación de este seminario va a estar enfocada sobre la reflexión en torno a ¿qué elementos debiesen estar considerados a la hora de pensar el desarrollo del mundo andino? ¿Qué reflexiones y aprendizajes deja la pandemia en torno al desarrollo de los andinos de la Antofagasta? Y por último, ¿qué recursos ponen a disposición el territorio para salir adelante luego de esta pandemia? Junto a ello, comenzaremos así con la presentación de don Carlos Aguilar, quien es parte del territorio Licanantay, con amplia trayectoria como dirigente social, es integrante y colaborador de organizaciones locales, además de guía cultural y constructor en barro. Don Carlos Aguilar, le damos la palabra y agradeciendo también su participación. Sensak likau, sensak pichau, alabalti. Kari Kopchaya Lucana. Es un saludo de nuestra lengua a este espacio que se abre, que es un espacio de diálogo, de conversación. Así que desde ahí, muchas gracias. Y este saludo, quería decir de que es un saludo
dirigido a la mujer, al hombre y a lo que nos está ocurriendo durante este tiempo, que es el nuevo verde del mundo licanantay, del mundo atacameño. La importancia que tiene para mí en lo personal de poder ser parte de este espacio de diálogo me parece que es fundamental cuando de los distintos ámbitos se han abierto espacios de conversación, algunos con algún grado de llegada de mejor o menor o mayor manera, y desde ahí hay un agradecimiento permanente. Quiero hacer una pequeña referencia en este cortito tiempo sobre el pueblo en particular, que este es un pueblo que tiene base en este lado de la cordillera, en Chile. También tiene presencia en el lado del Surlipes, en Bolivia, y también en el noroeste argentino. Y desde ahí es un territorio que nosotros lo vivimos día a día, en donde la nación licanantay se hace presente desde tiempos inmemoriales. Entonces, comparto esta primera presentación porque tiene que ver precisamente con eso, con mostrar qué es lo que es nuestro pueblo. Nuestro pueblo es un pueblo antiguo, es un pueblo también de distintas riquezas que habitan, que tenemos acá en el territorio, incluida la cultural. Entonces, la invitación también tiene que ver con que abrir los espacios de diálogo para nosotros significa hablar, ¿no? Escucharnos. Y frente a eso, como dice el seminario, dice desafíos, miradas del desarrollo territorial andino. Y en esos desafíos, hoy día nos encontramos, y desde la antigüedad, con distintas situaciones que nos han ido ocurriendo históricamente. Históricamente nos ha ocurrido que desde el nacimiento de esta cultura en los oasis del desierto, ha hecho que la gente de los pueblos que habitamos en el gran desierto de Atacama, tenemos una cierta cualidad. Y aquella cualidad es principalmente el trabajo comunitario. El trabajo comunitario ha dado cuenta de una herencia cultural que hoy día tenemos, que la podemos ver en la cuestión agrícola, que la podemos ver en el trabajo con el agua, la cultura del agua, y así también desde la antigüedad sobre el uso de los metales. Este pueblo permanentemente ha sido visitado desde la antigüedad por distintas culturas, distintos pueblos que han venido desde las alturas, digamos, de la cordillera, han venido quechuas, aymaras, han venido de distintos pueblos más de la zona de la costa, como lo que conocemos hoy día como changos. Entonces siempre fue un pueblo de cruce de camino, siempre fue un pueblo en donde se encontraron distintas culturas. Y desde ahí creo que esa riqueza hay que compartirla. Hoy día tenemos también esta actividad que conocemos la gran mayoría de la gente sobre la cuestión turística y sobre la cuestión minera. La cuestión turística es una actividad muy reciente, por así decirlo, alrededor de 40 años, pero parte un poco más allá, como en la década del 60 y tanto. Hay ahí una cuña, por así decirlo, que tiene que ver con San Pedro de Atacama. El mundo entero creo que conoce San Pedro de Atacama y lo conoce precisamente por el turismo. Lo que no conoce es Atacama. Y Atacama es un pueblo que, como todos los pueblos de esta región, tiene su santo patrono. Entonces a este pueblo le corresponde el de San Pedro, y así a otros pueblos como el de Toconao, por ejemplo, San Lucas de Toconao, San Bartolo de Socaire o San Santiago de Río Grande, y todos los pueblos tienen un patrono o un santo.
Y me pareció importante comentarles esto porque creo que cuando se trata de diálogo, la cuestión de la comunicación no está bien asumida, no está bien trabajada. Y ahí, desde mi mirada, siento que nos falta un grado de comunicación profundo e importante y que tiene que ver con la cultura. Y vuelvo a decir otra vez de que este pueblo, San Pedro de Atacama, así conocido mundialmente, es conocido principalmente por la cuestión del paisaje, más no su cultura. Entonces ahí yo creo que tenemos un primer desafío. Y por otro lado, el mundo entero también conoce sobre la minería no metálica que es el litio, y que tanto ha dado que hablar también en el mundo entero sobre lo que es el litio y la significancia que tiene en la economía, no solamente de esta región, sino que en el país y en el mundo entero, junto con el cobre y otros minerales también. Los desafíos y las miradas de desarrollo del territorio andino, en muchos de los casos se ha construido la idea de que aquí este es un lugar de mucha pobreza, pero nosotros desde nuestra dimensión de pueblo creemos que este es un pueblo de mucha riqueza, y como hay mucha riqueza, hay mucha intervención, y mucha intervención desde particulares, desde servicios del Estado y del propio Estado, además con todos los intereses mundiales que recaen en este territorio. Tenemos minería, tenemos centros de investigaciones importantes, y ahí también tenemos otro desafío, porque producto de aquellas investigaciones que se han dado acá en distintas dimensiones y situaciones de la riqueza territorial, lo que hoy día conocemos es una pequeña parte de esas investigaciones, y es porque quizás el extractivismo ha estado presente también desde aquella dimensión, desde el conocimiento, desde cómo se ha arrebatado el conocimiento desde este territorio. Y creo importante también y es importante afirmar de que la riqueza de este territorio ha dado la riqueza no solamente para Chile, sino que también la ha dado para este pueblo, pero también para otros lugares. Hay ahí una cuestión que creo que también es importante abordar y que tiene que ver con la extracción de todos los recursos que existen en este lugar. Y podrá sonar un poco a reclamo, pero creo yo de que es importante manifestar cuando no se conoce la cultura y cuando solamente se conoce una pequeña parte de la cuestión turística, y que es como la imagen que tenemos a nivel no solamente de este territorio, sino que también del territorio mayor, que es el planeta. Una de las grandes crisis que se ha producido hoy día, no es que se produjo hoy día, ya es el arrastre de bastantes años atrás, cuando se ha producido la depredación, no solamente de este territorio, sino que de muchos otros territorios. Entonces creo importante poner la mirada y poner el desafío que se nos presenta sobre esta cuestión que nos está ocurriendo hoy día. Y vuelvo a decir que quizás parezca un reclamo solamente, pero también puedo ver de que hay oportunidades, pero también puedo ver de que hay posibilidades de mejorar, primero que nada, la comunicación, las relaciones que tenemos en el interior del pueblo, las relaciones que tenemos con el Estado chileno y con el trato que nos ha dado y con el cual hemos recibido de parte del Estado chileno sobre los derechos que tenemos sobre este territorio en particular. Ahí hay una cuestión que creo que también, y los invito a ser parte de aquella reflexión, y que tiene que ver con que en este pueblo, particularmente en este pueblo, en Atacama, junto con todos otros pueblos que conformamos tanto por el lado del Loa, digamos, el Loa, la cuenca del Loa, como la cuenca de Atacama, somos pueblos que hemos estado desde la memoria antigua habitando este lugar y haciendo lo posible por tener un cierto control territorial. Y a partir de ahí creo que también hemos logrado algunos avances en lo territorial en cuanto a la administración del territorio.
Y por supuesto que surgirán cuestionamientos y surgirán observaciones de cómo hemos administrado este territorio que nos pertenece desde la ancestralidad. Pero creo también que es importante decir de los avances que hemos tenido en materia de administración del territorio, no solamente de la cuestión turística, sino que también de trabajar toda la cuestión cultural, pero también nos vemos con el desafío de que la cuestión de la educación, la cuestión del acceso al llamado desarrollo que se ha instalado desde la instalación de la minería principalmente, es una cuestión que nos han hecho de creer de que el desarrollo es una cuestión que llega solamente con la explotación de la minería o del turismo. Así como un dato general solamente, los pueblos de la cuenca de Atacama y la cuenca del Loa, si tuvieran desarrollo, hoy día por lo menos debieran tener agua potable, que es uno de los marcadores y uno de los indicadores a nivel mundial del desarrollo de un determinado lugar. Entonces, frente a eso, planteo este tipo de cuestiones porque creo que son importantes de abordarlas en la conversación y que puede tener una infinidad de dimensiones, desde la educación, la comunicación, el comportamiento del propio Estado también, digamos, cómo ha desarrollado sus distintas acciones en el territorio. Y desde ahí, si soy crítico, claro que soy crítico, y que también puedo ver los avances que ha tenido este pueblo y estos pueblos donde habitamos el territorio, creo que ha sido importante. Ese es como un planteamiento general que podría hacer en este breve tiempo. Muchas gracias. Dice que todavía me quedan 5 minutos más para redondear algunas ideas. Bueno, ahí hay una cuestión que entre los desafíos sino que seguro, en los desafíos de las organizaciones locales, estamos también viviendo una convulsión de lo que está ocurriendo en el mundo entero, con pandemia y sin pandemia también. En este mundo en donde tenemos una economía que ha sido bastante depredadora, por un lado, y que ahí nos va a hacer falta apoyo desde nuestros ancestros, desde la reflexión de la herencia que nos dejaron. Cuando uno mira el territorio y ve que cuánto ha construido estos pueblos, cuánta herencia han recibido y cómo hoy día la estamos utilizando, creo que es importante dar esa mirada, porque de lo contrario, si no tenemos memoria, no vamos a poder avanzar al modo que entendemos como una cuestión de desarrollo para nosotros. Y por último decir de que nuestros ancestros se merecen un respeto como siempre lo hemos tenido, pero por algunas cuestiones de la historia han ocurrido situaciones como por ejemplo el despojo desde sus lugares de origen, como son los lugares en donde han sido depositados originalmente. Y esa es una cuestión pendiente para este territorio. Y por intermedio de este espacio creo que es importante y cariñosamente decirles que a quienes siguen este espacio de conversaciones, de diálogo, que pudieran poner atención también a aquella cuestión. No solamente un pueblo originario puede hacer una reclamación sobre sus ancestros, sino que también lo puede hacer cualquier persona que habita en cualquier lugar del mundo. Creo que mantener el descanso y la cuestión sagrada que tienen nuestros ancestros es una cuestión fundamental para poder estar presente y hablar con cierta seguridad de lo que somos y lo que podríamos ser esta cultura, que además ha tenido ciertos avances que a mí me parece que hay que evidenciarlo. Y la administración del territorio, vuelvo a decir, de que es una cuestión que hemos logrado hacer, por supuesto, con muchas de las observaciones y con mucho que aprender, pero creo que también la humanidad necesitamos conocernos entre todos de las distintas experiencias que nos vayan surgiendo. ¿Tengo un perrito ahí?
Muchas gracias, don Carlos, por esa interesante reflexión y ese interesante análisis que hace del territorio, planteando una región que además de ser minera, muchas veces se suele desconocer el tremendo potencial de desarrollo que existe a través del patrimonio, que existe a través de la agricultura, que existe a través de la cultura presente y muy viva en este territorio. Así que le agradecemos, don Carlos, por esa importante reflexión. Para seguir adelante con este diálogo, con este espacio de conversación, vamos a dejar ahora a don David Barrera. Don David es psicólogo, magíster en biología cultural y además es guía de naturaleza. Así que, don David, le dejamos el tiempo para que nos pueda plantear su visión sobre el desarrollo de su territorio a través de sus ideas. Sí, muchas gracias. Agradecer sinceramente este interesante momento que nos hace la Fundación de Superación de la Pobreza. Y también agradecer a todos quienes nos están escuchando en este instante. Cuando nos preguntamos sobre desafíos y miradas del desarrollo territorial andino, me quiero referir a la invitación de las 3 preguntas, porque creo que es importante este tiempo que estamos viviendo, y las 3 preguntas que nos invitan a reflexionar. Tiene que ver la primera con cuáles van a ser los elementos que deberían ser considerados a la hora de pensar el desarrollo del mundo andino. Si estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de cultura. Yo creo que si los pueblos originarios en este momento tenemos una oportunidad para poder desarrollar nuestro trabajo, lo que no tenemos que perder de vista es el Sumat Kawsay o el Kume Nuyen del pueblo mapuche, que es el buen vivir. El buen vivir en los pueblos originarios tiene que ver con el respeto de la comunidad, tiene que ver con el respeto del territorio, tiene que ver con el respeto de los recursos, y lo esencial es que tiene que ver con el respeto de los seres humanos. El buen vivir es la experiencia ancestral que viene desde la memoria antigua y se cultiva también en la experiencia espiritual. Si los pueblos originarios no podemos olvidar los elementos que tienen a la mano el buen vivir, en este caso el Sumat Kawsay. También es importante que el mundo, y en particular el Estado, tiene que de alguna manera esforzarse en aprender a escuchar los tiempos de los pueblos originarios. Yo creo que tenemos un gran problema que tiene que ver con los tiempos de la escucha. El Estado de Chile, la cultura en general, las culturas no originarias, creo que está demostrado con lo que está sucediendo en el sur de Chile y lo que está sucediendo en otros lugares del planeta, es que no nos están escuchando. No hay un cultivo que tiene que ver con la verdadera escucha. Y la verdadera escucha significa soltar mis paradigmas para poder escuchar de verdad, escuchar desde el corazón lo que los otros quieren decir y ver si es que yo también puedo coordinar en esa escucha. Eso es muy importante en el desarrollo de los pueblos originarios y eso está muy bien desarrollado. Y también lo más importante en este entendimiento, que es como el desarrollo del territorio, es entender que los pueblos originarios es muy importante el sentido de comunidad. En los pueblos originarios no existe el individualismo. En los pueblos originarios se basan en la comunidad. Y eso es lo que tal vez nosotros podemos mostrar al mundo occidental, podemos mostrar al mundo Winca, que los pueblos originarios somos fundamentales en el cultivo de la comunidad. Sin lugar, como todos seres humanos, tenemos nuestras diferencias, pero las resolvemos con los rituales, las resolvemos con las costumbres, y ahí nuevamente surge la comunidad. Con eso, teniendo a la mano esos elementos, creo que es importante para nosotros mirar
lo que viene en la proximidad. ¿Y qué recursos disponemos? ¿O qué recursos dispone el territorio para esto? Bueno, es importante darse cuenta que en el desierto de Atacama, y en particular las provincias que nos rodean, nuestro territorio sostiene más del 30%, si no me equivoco, o tal vez más, de la economía de Chile. Por lo tanto, nuestro territorio tiene grandes riquezas que se están generando día a día, pero que la explota de manera, yo diría, desastrosa y de manera histórica el Estado de Chile, sin respetar los elementos esenciales como el agua. El Estado de Chile es el único explotador y exclusivo explotador de los recursos naturales de nuestro territorio. Y las comunidades originarias estamos ausentes de esos recursos. Por supuesto que tenemos recursos. Lo que sucede es que el Estado tiene que, de una vez por todas, mirar a los dueños de casa que han permanecido aquí durante miles de años y que por derecho nos corresponde también estar dentro del desarrollo que este país se propone. No puede ser, fíjese, que por ejemplo, en San Pedro de Atacama, nuestras mujeres tienen que ir a tener sus hijos a Calama. Son 100 kilómetros. No tenemos un sistema de salud básico. Estamos hablando de elementos básicos. Sin mencionar también los accesos a la educación. Y yo no quiero transformarme en esto un discurso más o que se pretenda que yo quiero ser un discurso político porque no me interesa. Lo que sí me interesa es que nos demos cuenta como pueblo que nosotros estamos perdiendo nuestros derechos esenciales y que el único que está explotando esto de hace muchísimos años es el Estado de Chile y nosotros no tenemos presencia en eso. ¿Y qué reflexiones podríamos sacar en este momento de pandemia en torno a ese desarrollo? Bueno, justamente ahora, esta pandemia nos está mostrando lo vulnerable que somos los seres humanos. Pero en particular nos está mostrando la vulnerabilidad de los pueblos originarios, en el sentido biológico, en el sentido que si no tenemos las defensas básicas de salud, no tenemos las defensas básicas de protección, somos los pueblos más vulnerables en la pandemia. La prueba está aquí cerca, nuestros hermanos en la Amazonía. Los índices de mortalidad son altísimos en los pueblos originarios. Entonces, por supuesto que estamos en un momento vulnerable. Y eso se debe justamente a que los pueblos originarios somos invisibles al Estado de Chile. En general, y en particular el pueblo atacameño Licanantay. Somos invisibles, no tenemos presencia. Creo que es importante en este momento, que es un momento de reseteo, que es un momento de reflexión, que el Estado de Chile, si se declara un Estado verdaderamente democrático, verdaderamente sensible, escuchar a los pueblos originarios. No puede desarrollarse un país de manera sustentable si sus pueblos originarios no son partícipes de ese desarrollo. Eso es una injusticia. Y las injusticias se deben resolver. ¿Y cómo lo podemos resolver? Bueno, se dice que nosotros los pueblos andinos somos pueblos tranquilos, no somos pueblos rebeldes. También dicen que nosotros los pueblos originarios tenemos la paciencia milenaria. Pero déjeme decirle algo. Pareciera que la paciencia se está terminando. Pareciera que los tiempos ya se están acabando. Y el Estado de Chile nos tiene que escuchar. La invitación desde ese escuchar verdadero, desde ese escuchar sincero, es que este reseteo
Este fenómeno mundial que está ocurriendo es la oportunidad increíble para que los pueblos originarios en general y en particular el pueblo atacameño podamos iniciar un proceso de diálogo sincero, del corazón, para que podamos también nosotros tener nuestros derechos esenciales y que los podamos sacar adelante. Si el Estado de Chile no mira los derechos esenciales de los pueblos originarios, le quiero recordar que tiene suscrito convenios internacionales de derechos humanos y tiene una obligación ética y moral por cumplirla. Y no me refiero a este gobierno en particular, ni me refiero al gobierno anterior, sino que es un hecho histórico. Los pueblos en el desierto de Atacama históricamente hemos sido abandonados. Y la prueba concreta en este periodo de pandemia se refleja en la salud. Tenemos los índices más altos de contaminación, de contagio. Nuestros niños, no estoy seguro si todos están pudiendo estudiar con acceso a Internet. Podríamos enumerar muy grandes cosas, pero lo importante, creo, que el Estado de Chile tiene que reconocer los derechos de los pueblos originarios. Y nosotros, los pueblos originarios, tener claro, muy claro, que si nosotros queremos autonomía, tenemos que cultivar nuestros derechos económicos y nuestros derechos políticos. Y cuando digo derechos políticos, no estoy diciendo política de izquierda, de centro ni de derecha. Estoy diciendo cómo nos vamos a entender, cómo vamos a desarrollar un diálogo fructífero y real, sin una dialéctica enredada, sino directa. Es decir, estos son nuestros derechos, señores, y nosotros los exigimos, porque hemos estado olvidados por cientos de años. Y ha llegado el momento de sacar adelante nuestra presencia y dejar de ser invisibles. En resumen, porque ya me están avisando los 5 minutos, en resumen, yo quisiera dar un resumen a esto, decirle a mis hermanos, a los pueblos originarios del desierto de Atacama, que en este desarrollo sustentable nosotros tenemos que tener fuerte presencia en nuestros valores culturales y en nuestros valores espirituales. Para nosotros, el desarrollo tiene que tener esos elementos presentes. No van a venir desde afuera a hacerlo. El desarrollo tiene que ver con el cultivo de los elementos culturales y principalmente espirituales en la conservación del territorio. Segundo, establecer un diálogo sincero y honesto y fuerte con el Estado. Ya es el momento de ponernos a conversar y no esperar a último momento el descontento y no esperar a último momento el enfado. Y finalmente también recordar que cuando nosotros hablemos de autonomía, tenemos que también tener presente que autonomía tiene que ver también con autonomía económica y también tiene que ver con autonomía política. Con esos 3 elementos, creo que nosotros podemos ver un futuro que podamos nosotros construir, donde nosotros tengamos presencia y permanentemente mandarle el mensaje al Estado que nosotros somos un pueblo vivo y que tenemos nuestros derechos presentes. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por esas importantes reflexiones que has materializado en este espacio. Interesante el concepto del buen vivir que tú planteas. Me da la impresión que va a generar ahí varias consultas respecto a eso, que normalmente es un concepto que se suele asociar a pueblos originarios del centro del sur de Chile, pero lo que nos interesa también plantear en este espacio es de conceptos como el buen vivir también están presentes en el territorio norte del país, ya principalmente en el pueblo andino,
en los pueblos andinos. Importante también recalcar algunos antecedentes regionales. Normalmente la región de Antofagasta se suele conocer como una región de mucho crecimiento económico, de una actividad económica bastante destacada, por lo que ya es por todos conocido. Pero siempre queda como un tremendo desafío que ese crecimiento económico también se pueda traducir en el desarrollo de sus territorios, en coordinación, en colaboración y en mucha coherencia con los idearios que las comunidades tienen de su territorio. Tanto Carlos como David plantean elementos centrales para entender la cosmovisión que existe en el territorio, ¿ya? Por lo tanto, debiese ser un pilar fundamental al pensar, al planificar y al imaginar una región de Antofagasta en 10 años más, en 15 años más o en 20 años más. Así que agradecerte, David, por esa importante reflexión. Para seguir adelante con este espacio de diálogo, vamos a darle la palabra a Leticia y vamos a comentar que Leticia es una profesional destacada de San Pedro de Atacama, es además muy cercana al programa Servicio País, es nuestra contraparte en la comuna de San Pedro de Atacama. Ella es ingeniera agrónoma, es una profesional que cimentó parte de su hacer profesional en el área de la investigación, lo que le permitió tener una visión distinta del territorio, de la vida, diferentes espacios de trabajo, y que hoy en día nos acompaña como funcionaria de la Municipalidad de San Pedro de Atacama. Así que, Leticia, te damos la palabra para que nos puedas comentar tu visión sobre el desarrollo territorial en la región de Antofagasta, pero en el mundo andino. Tulturca Yajía, tengan todos muy buenas tardes. Los acabo de saludar en Kunza, porque, bueno, si bien, Carlos, tú señalas, ¿no es cierto?, que soy profesional, que he trabajado en la ciencia y que hoy día me encuentro trabajando en la municipalidad, hay algo mucho más de origen en mi persona, que es que yo soy licanantay. Orgullosa, reconocida licanantay, antes que todo, siempre lo digo, y a veces no suena bien, porque a veces digo soy licanantay antes que chilena, porque según lo que ha contado, ¿no es cierto?, y ya los contextualizó Carlos Aguilar, nuestros pueblos andinos no tenían los límites que hoy día tienen. Se extendían mucho más allá de los límites que hoy día se establece como para Chile, Perú y Bolivia. Bueno, quisiera antes que todo, ¿no es cierto?, darle las gracias a Carlos, a ustedes, por la invitación a participar de este seminario. La verdad es que encuentro que es una instancia muy buena que están desarrollando. Efectivamente, hoy día en una situación de pandemia, ¿no es cierto?, usando la tecnología para acercar igual el conocernos, acercar las distintas miradas y principalmente, ¿no es cierto?, que quizás en otros lados, otras personas que nos están viendo de otras regiones del país, conozcan también un poco la realidad de los pueblos andinos del norte, que a veces, como también lo dijo, ¿no es cierto?, David, y también lo mencionó Carlos, a veces somos un poco invisibilizados, somos un pueblo pequeño, el pueblo licanantay, o conocido tradicionalmente también como atacameño. Bueno, en esta invitación que ustedes hacen, ¿no es cierto?, nos invitan a reflexionar sobre tres ámbitos, sobre los cuales voy a quizás tener una mirada un poco más, quizás de lo técnico. Ambos de mis compañeros que ahora presentaron, ¿no es cierto?, lo hicieron también, digamos, desde el ámbito de la vivencia y del ser, del ser andino, ¿no es cierto?, del habitante de los Andes y principalmente del habitante de este desierto, que, como yo siempre también aclaro, quizás en los libros o para muchos aspectos que nos enseñan, nos educan en la escuela, en la universidad, es un desierto y pareciera que no hay nada, pero sí, hay mucha vida, hay mucha historia también, y vida en el sentido de los recursos bióticos, de los recursos naturales que tiene este mal denominado quizás desierto, ¿no?
Bueno, en relación a los elementos que hay que considerar, ¿no es cierto?, para pensar en el desarrollo en el mundo andino, toda sociedad, y sea la sociedad actual en la que vivimos, o la de hace miles de años atrás, o como cuando existió, no sé, el periodo incaico, o cuando existieron otras culturas como los mayas, diversas culturas, ¿no es cierto?, hemos coexistido de tres formas, o hemos llegado a mantenernos de tres formas. Con un aspecto social, tenemos que tener un contexto, ¿no es cierto?, de los habitantes y de la relación de los habitantes, un aspecto que hoy día se denomina medioambiental, que tiene que ver básicamente, ¿no es cierto?, con los recursos naturales que tenemos, y las actividades económicas asociadas que desarrollamos. Antes, ¿no es cierto?, antiguamente, en nuestras culturas se practicaba el trueque. Hoy día, ¿no es cierto?, el trueque ha sido cambiado quizás por algo que no nos ha beneficiado ni culturalmente ni como sociedad, independiente de la cultura o independiente de los países, que ha sido el dinero. Y hoy día yo creo que antes el trueque, ¿no es cierto?, nos permitía intercambiar un objeto de valor por otro que también tenía igual valor para la otra persona. Y eso daba un círculo virtuoso de un recurso, ¿no es cierto?, que pasaba de mano en mano. Pero hoy día nuestra sociedad se ha convertido en un sistema del trueque moderno que resulta que es el dinero, ¿no es cierto?, los billetes, las monedas, que finalmente generaron otro nicho un poco más invisible, que quizás nosotras, las personas comunes y corrientes, no lo conocemos, no lo manejamos en profundidad, que son las especulaciones económicas, y eso hoy día nos tiene, ¿no es cierto?, en una situación donde podemos más encima evidenciar que tenemos, que en nuestra sociedad, sea la cultura que sea, tenemos gente muy pobre y gente demasiado rica. Entonces esos aspectos, ¿no es cierto?, como han perdido un poco el equilibrio, yo creo que lo primero es que pensemos en cómo volvemos al equilibrio de eso. Y ahí es donde hay que considerar efectivamente estos elementos, ¿no es cierto? Un aspecto relevante, y que es lo que decía Carlos y David, es la pertinencia cultural. Hoy día, si no se consideran las pertinencias culturales según cada contexto de identidad de nuestro país, de este país llamado Chile, difícilmente vamos a apuntar, ¿no es cierto?, a tener o a lograr o a alcanzar una situación de equilibrio, porque finalmente eso es lo que nos permite, ¿no es cierto?, nos va a permitir seguir perpetuándonos de aquí hacia adelante y a nuestras futuras generaciones. Eso va muy de la mano con el uso sustentable de los recursos naturales. Y cuando hablo del uso sustentable de los recursos naturales, igual es un concepto moderno, pero que si uno lo traduce un poco en cómo se vivía antes con este uso sustentable de recursos, bueno, a través del AINI, a través del buen vivir, como lo dijo David, son conceptos que si bien hoy día se han modernizado como palabras, son conceptos que culturalmente han permitido, ¿no es cierto?, que haya una existencia en este territorio de más de 12.500 años de antigüedad. Incluso hay algunos estudios científicos que dicen que podemos tener hasta 25.000 años de antigüedad. Pero todos nosotros sabemos que ya con 12.500 años ya es harto. Eso dice harto de una cultura, ¿no es cierto?, que ha resistido a las condiciones y a todos los cambios que han significado y que se nos han venido, digamos, en todo este tiempo, incluida esta pandemia. Bueno, también hay un aspecto que también lo señaló David, que hay un elemento importante que nos podría ayudar mucho, y efectivamente es que el Estado, y hoy día se presenta la oportunidad, que cambien, ¿no es cierto?, ciertas normativas. Hemos vivido demasiados años con un sistema centralizado. Y eso lo digo incluso hoy día desde el conocimiento como funcionaria pública, por decirlo de algún modo, ¿no es cierto?, conociendo un poco desde adentro cómo es la dinámica y la orgánica de nuestra institucionalidad respecto a las normas que nos rigen. Y tenemos normas que obviamente, o sea, fueron creadas hace muchos años, muchas de ellas del tiempo de la dictadura, ¿no es cierto?, que nos ponen en un contexto también que hoy día
ha generado mucho revuelo, o sea, esa situación ha cambiado, pero muchas normas de esas no han cambiado. O sea, tenemos normas que hoy día nosotros seguimos luchando, ya sea como el Código de Agua, por ejemplo, por decir otro, o sea, normativas, por ejemplo, como la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas, que quedó también ahí un poco en el camino, nunca se terminó de avanzar en eso. Entonces, fueron como intenciones, pero ¿cuál es el gran problema? El problema es que mientras los que realmente estén como a la cabeza, por decirlo de algún modo, no hayan vivido o no sean originarios, ya sea de cualquier pueblo, va a costar un poco que entiendan la mirada, ¿no es cierto?, respecto de las particularidades de cada pueblo. Y esa es la realidad en la que hoy día vivimos. Y quizás esa es la invitación para que nuestros jóvenes, o sí, las personas más jóvenes hoy día, ¿no es cierto?, decidan también estar presente en esta institucionalidad, más allá de, por ejemplo, de hoy día, ¿no es cierto?, de ser un funcionario. Yo soy una funcionaria más técnica en el tema de medioambiental, pero quizás muchos otros jóvenes podrían empezar a también aspirar a hacer cambios reales a nivel de institucionalidad. Hoy día creo que la oportunidad está, y eso que no hay que confundirlo. Yo siempre he dicho que nunca hay que confundirlo porque hacer política la hacemos todos, pero ser de un partido político, eso son cosas distintas. Y creo que ahí es donde se genera un poco a veces el enredo de las personas y consideran, ¿no es cierto?, que no se quieren meter en política porque creen que meterse en política es hacer ser de un partido o tener ciertas dogmas específicos. Yo creo que los indígenas tienen hoy día la oportunidad para tener sus propios dogmas, establecerlos y llevarlos como la bandera de lucha que se necesita, y que, como dijeron, ¿no es cierto?, como lo dijo David también, que hoy día hay un pueblo que se está cansando, ¿no es cierto?, de esta institucionalidad estática, y que hoy día se necesita un cambio. Y a veces la única forma, efectivamente, ¿no es cierto?, es un poco levantando la voz, un poco golpeando la mesa, no cayendo en los extremos, por supuesto, porque creo que eso nunca nos hace bien a nadie, pero creo que esas son la mirada o un poco el eje, ¿no es cierto?, hacia donde uno también puede ir incidiendo, porque de algún modo hay que jugar avanzar por varios ejes para poder, ¿no es cierto?, lograr el objetivo, que finalmente es, ¿no es cierto?, ser reconocidos como pueblos originarios, como pueblos indígenas, y que sean considerados realmente, o sea, ser realmente considerados para la continuidad de los procesos que se tengan que realizar, pero con este sentido de pertinencia, como lo dije en un principio. Y en relación, por ejemplo, ¿a qué reflexiones y aprendizajes nos ha dejado la pandemia? Este tema del coronavirus que nos afectó a todos a nivel mundial, pero qué reflexión o qué aprendizaje nos deja a nosotros como pueblos andinos. Bueno, lo primero que yo pude hacer, y aquí voy a quizás contar una cosa muy, muy más personal, pero quizás también mis compañeros de los panelistas han vivido lo mismo que yo. Lo primero que uno se da cuenta es que hoy día, ¿no es cierto?, hay mucha gente que en las ciudades lo está pasando pésimo. Lo está pasando muy mal, con una crisis económica mal, porque mucha gente perdió su trabajo, pero además en una situación de vivir en un espacio reducido, en grandes ciudades que, si bien antes te entregaban quizás muchos complementos para una buena calidad de vida, que a veces también se malentiende lo que significa calidad de vida, a nosotros nos ha permitido un poco seguir como con una mediana normalidad. Hoy día nosotros yo vivo en un pueblo, en el pueblo de Toconao, en un pueblo y en una comunidad, soy parte de la comunidad indígena de Toconao, y donde hoy día uno se da cuenta y valora, ¿no es cierto?, mucho más que tenemos tierra, tenemos agua, podemos seguir cultivando. Eso para nosotros no ha cambiado. Y creo que ahí es donde uno tiene que hacer estas reflexiones. O sea, antes siempre las culturas antiguas vivieron, ¿no es cierto?, de manera ecosistémica. Hoy día se llaman técnicamente servicios ecosistémicos.
todos los ámbitos de beneficios que te dan distintos recursos. Y de cómo un tipo de recurso, ¿no es cierto?, sirve para poner en valor otro recurso. Y esto se traduce, por ejemplo, en temas de provisión, de aprovisionamiento, ¿no es cierto?, de tener alimentos sobre la mesa, de tener agua, en que si tú tienes animales, si tú tienes ganado, el ganado, ¿no es cierto?, te permite tener abono, y si tienes abono, puedes, ¿no es cierto?, abonar tus semillas, y con tus semillas puedes tener planta, y con la planta ya tienes algún alimento. Y alimentos acá en el norte hay, y han habido, si no, no podríamos, ¿no es cierto?, como cultura quizás haber existido antes de que llegara el arroz y el fideo, por ejemplo, o antes que llegaran la carne de vacuno. O sea, hablamos de un pueblo que antes de eso siempre tuvo, ¿no es cierto?, quinoa, maíz, papa, que se alimentaba de chañar, algarrobo, y lo pueden decir mis hermanos panelistas, ¿no es cierto?, y muchos quizás de nosotros. Yo siempre escucho la historia de mis padres y de mis abuelos que cuentan que cómo crecieron comiendo quinoa, papa, maíz, algarrobo y chañar, y cómo mi padre se cansó de comer algarrobo y chañar porque era la base de la dieta de su educación, de su alimentación, perdón. Y hoy día, cuando David habla, por ejemplo, de que es necesario un hospital o mejores, digamos, espacios para atención médica, más importante que eso es volver de nuevo a una buena salud. Y la buena salud se logra, ¿no es cierto?, con una buena alimentación, y volvamos a la alimentación de origen. Y yo creo que hoy día los nichos, incluso para el desarrollo como actividad económica, está dada bajo este nuevo escenario que estamos viviendo. Hoy día hemos visto, ¿no es cierto?, cómo con el turismo, como digamos, por la pandemia, el turismo fue el primero en colapsar. De verdad que es complejo para mí y para esas familias, ¿no es cierto?, que efectivamente es como cuando tú dices, lo voy a decir de manera muy coloquial, tienes todos los huevitos puestos en un mismo canasto. Yo creo que hoy día es como para que todos reflexionemos y veamos, ¿no es cierto?, que hay que tener esta diversificación de actividades, y que hoy día la agricultura y la ganadería y todos los servicios asociados a la agricultura y la ganadería nos van a permitir retomar quizás un turismo un poco más lento, más pausado, pero tomarlo bien, y entendiendo que nos tenemos que preparar para, ¿no es cierto?, una siguiente crisis. Porque yo creo que las crisis, así como vamos, no es que se van a acabar. O sea, yo creo que esta es una de las primeras quizás que nos ha golpeado más fuerte a nivel mundial, pero todos sabemos, ¿no es cierto?, que el planeta está colapsado ambientalmente porque ya los recursos no dan para el nivel de consumo que tenemos, y hoy día yo creo que muchos de nosotros nos hemos dado cuenta, ¿no es cierto?, que el consumo, entre comillas, banal, y quizás a muchos no les va a gustar la palabra, quizás el consumo, porque a veces se vuelve banal. O sea, hoy día nos hemos tenido que guardar y retrotraer de tantas cosas quizás que hacíamos habitualmente, y aún seguimos aquí y seguimos bien y seguimos quizás con salud y tranquilos, tampoco el mundo se ha acabado. Entonces creo que en todos los sentidos nos ha llevado a repensar. Bueno, ¿y qué recursos? Una de las terceras preguntas que tú habías hecho, Carlos, ¿no es cierto?, era ¿qué recursos se pone a disposición el territorio para salir adelante? Recursos naturales, o sea, esos todavía están. El recurso paisajístico, al cual le habíamos, ¿no es cierto?, en base a la actividad turística, le habíamos sacado como harto lustre, y bueno, el mismo recurso humano. Las personas que hoy día pueden, ¿no es cierto?, y tienen la oportunidad, cada uno de nosotros, de reinventarnos. David, si no me recuerdo, o fue Carlos, que hablaron sobre las comunidades. Yo encuentro que hoy día una de las mejores acciones que han realizado las comunidades indígenas es que, más que estar preocupados por el problema, se han ocupado. Y eso quizás eso muestra, ¿no es cierto?, que el Licanantá y la persona de los Andes no tiene tiempo para sentarse a preocuparse y quizás ponerse a llorar, sino que se tiene que ocupar y busca las estrategias que tiene para ocuparse. Y yo siento que eso ha sido un aspecto positivo, y eso ha mostrado, ¿no es cierto?, el vivir en comunidad, y el cómo cuando se comparten y se asumen las tareas, ¿no es cierto?, en un ámbito comunitario, la carga se lleva mucho mejor. Creo que hoy día es el momento de
de que, como dijo David, parece que David habló de la autonomía a la que pueden aspirar, ¿no es cierto?, a la que podemos aspirar como pueblos originarios. Creo que este pueblo ha avanzado bien en eso. Se necesita, obviamente, mucho más aterrizaje de muchas cosas. Tenemos diferencias como todos, ¿no es cierto?, porque somos seres humanos, no todos pensamos igual. Pero creo que ya cuando las comunidades, cerca por allá por el año 2000, ¿no es cierto?, inician la coadministración de los sitios turísticos, y quizás con tropiezos uno tras otro, pero han ido profesionalizándose en llevar adelante esto. Creo que ahí sientan un cimiento muy importante para mostrarle al mundo, ¿no es cierto?, de que las comunidades y los pueblos originarios sí tienen las herramientas, las capacidades y las estrategias para poder salir adelante y para poder hacerle frente a todas estas situaciones críticas que hemos tenido que vivir, como esta pandemia. Muchas gracias, Leticia, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, David, por las interesantes reflexiones que nos han planteado. Interesante lo que decías tú, Leticia, bueno, y que los tres han manifestado con mucha claridad. La importancia de la comunidad, el concepto de comunidad, pero más allá expresado desde una idea, manifestado y desarrollado a través de acciones efectivas. Hemos visto cómo en el contexto de la pandemia muchas de las comunidades han tomado autodeterminación sobre medidas sanitarias. Hemos visto cómo en el contexto de la pandemia muchos han establecido tales sanitarios para cuidar a sus contagiados. Y eso son expresiones vivas de que las comunidades atacameñas principalmente tienen muy fuerte el concepto, ¿ya? Y más allá del concepto lo llevan muy, muy claramente a la práctica. Importante también remarcar elementos como la agricultura y la ganadería, lo que mencionábamos al inicio. La región de Antofagasta normalmente se asocia 100% a la minería. Y yo creo que uno de los desafíos que tenemos en esta región es establecer y decir que si bien hay minería, hay acciones que también son complementarias, o que hay diversidad también de acciones productivas. Y en eso está la agricultura, la ganadería. Hay mucha innovación también en esas áreas que podrían ser una llave para el desarrollo de estos territorios. La profesionalización y la valoración del recurso humano, yo creo que también es clave, como lo planteabas tú, Leticia, para visualizar algunos elementos para el post-pandemia, o cómo nos vamos a reactivar después de la crisis sanitaria que estamos viviendo y cómo la han vivido allá también en las comunidades andinas de la región de Antofagasta. Vamos a avanzar con unas preguntas que nos han hecho las personas que nos están acompañando y que, valga la acotación, están bastante interesantes. Así que se las voy a ir leyendo y les vamos a dar algunos minutos para que puedan ir contestando desde sus puntos de vista y visiones cada una de estas preguntas. La primera pregunta para don Carlos Aguilar: ¿cómo hacer más visible la cultura, la historia del territorio por sobre el turismo más paisajístico que hoy muestra la comuna de San Pedro de Atacama? Vamos a decir también la segunda pregunta, que es para don David Barrera. ¿Cuál sería la diferencia para usted de individuo y comunidad? ¿Cómo se alimentan mutuamente estos conceptos? ¿Cómo puede describir un poco más el concepto del buen vivir? Y para Leticia, ¿nos puedes explicar el concepto de AINI? Don Carlos Aguilar, partimos por usted. Sí, gracias por la pregunta. Ahí hay una cuestión que me parece que desde mi mirada y desde mi experiencia y desde mi vivencia, lo que yo siempre digo es que mi madre es de Socaire, que es un pueblo que está más en altura que aquí, que Atacama, y mi padre originalmente también es de acá, de este pueblo, de Atacama. Y esa es una cuestión que siempre siempre la digo porque dentro de esa declaración de mis orígenes, digamos, ¿no? Muestra que hay una imagen
que muchas veces se esconde, digamos, por la migración hacia las ciudades. Los atacameños, los licanantay, una vez que hemos llegado a la ciudad, nos invisibilizamos. Y hay una parte de esa población que aún mantenemos las costumbres y las tradiciones. Por otro lado, la mayor cantidad de gente que habita hoy día en la ciudad, que es alrededor del 70% de la población atacameña, licanantay y de otros pueblos también, como un gran polo de atracción por la cuestión minera, necesidad de educación o cambiar también estilos de vida o modos de vida. Pero hay una cosa súper interesante también ahí, porque las familias que habitan las ciudades hoy día lo hacen por una necesidad. Y frente a eso también hay una práctica permanente de las costumbres y tradiciones. Pero también ocurre que con la educación de estos tiempos, recordemos que estamos en una zona minera. Y recordar eso creo que es fundamental, porque la educación en general está orientada a la cuestión minera, a tener la preparación de la cuestión minera y de la cuestión cultural, por distintas razones. Por un lado, por la migración, donde la gente también ha sido víctima, digamos, de la discriminación, no solamente racial, sino que económica, cultural. Creo que hay una cuestión por reflexionar. Entonces creo yo de que aquí también hay una intención de parte del Estado. Yo me acuerdo cuando niños nosotros estudiamos acá en una escuela de educación fronteriza de concentración, en la época de la dictadura militar. Y frente a eso creo que también hay una formación súper potente del ser chileno. Hay una historia por ahí que cuando surge la legislación indígena, una vecina nuestra, un vecino nuestro también nos decía que cuando le preguntaban ahí, ¿y usted es indígena? Entonces decía, no, decía, yo no soy indígena. Entonces con eso también nos está demostrando de que ahí hay una cuestión que ir resolviendo y que tiene que ver, creo yo, esencialmente con la educación, porque pensamos que la educación solamente está en los centros de estudio, digamos, solamente está ahí. Y por supuesto que se ha ido también carcomiendo, ¿no?, las distintas costumbres y tradiciones con el mundo, que también somos una cultura viva. Pero lo interesante también es ver cómo la gente de todos los pueblos y las ciudades tienen un cierto grado de apropiación y de una práctica permanente sobre su cultura. Entonces, la cuestión del visibilizar, lo he visto históricamente aquí como una cuestión, a medida que se ha ido instalando la cuestión del turismo con mayor fuerza y que se ha instalado de una forma grotesca en el territorio. En muchos de los casos visibilizar ha significado más bien un cierto show en algunos espacios, principalmente de empresas turísticas. Y creo que ahí hay un gran desafío, como dice el título del seminario. Creo que hay un gran desafío porque tiene que ver esencialmente con la práctica de las costumbres y las tradiciones, pero además del sentimiento, lo que comentaban los distintos compañeros aquí presentes. Entonces creo que es importante la práctica permanente, pero la práctica desde el sentimiento, desde el corazón, porque hay una crítica permanente también autocrítica, digamos, ¿no?, como pueblos, habitantes de los pueblos, sobre cuando hacemos determinadas prácticas, las hacemos cuando viene una visita. Y creo yo de que, si bien es cierto, también hay un gran corazón en eso, creo que el llamado principalmente está la práctica más desde el cariño, desde el amor, desde la familia, que practica desde su raíz, porque tiene esa conexión con la tierra, con la madre tierra, con la Patajoiri, con la Pachamama, con la Ñuquepapu, con nuestra madre y con nuestro cerro, digamos, ¿no?, como protectores, con el agua, que es la parte esencial de la vida
digamos, y que además no es un elemento, sino que el agua es viva, tiene vida. Entonces creo que ahí hay un tránsito como un desafío, creo yo, a modo de visibilizar la cultura. Y hacer una reflexión también de que visibilizar la cultura no solamente significa para el ámbito solamente económico. Y creo que una de las cuestiones que ha tenido, como un resultado que ha tenido el turismo hoy día en Atacama, y cuando digo Atacama es la comuna y toda la región, todo el territorio, es que se entienda o se vea desde afuera que aquí la cultura del desierto es casi que ausente. Y ahí hay, por supuesto, un desafío, y vuelvo a decirlo, y es un llamado quizás también interno de atención, pero por otro lado también hay un consumismo de un producto que es el turismo a esa escala y que es un turismo masivo. Si eso pudiera ayudar un poco a la respuesta. Muchas gracias, don Carlos Aguilar. Don David Barrera, su pregunta: ¿cuál sería la diferencia para usted de individuo y comunidad? ¿Y cómo se alimentan mutuamente estos conceptos? ¿Puede describir un poco más el concepto del buen vivir? Las sociedades occidentalizadas, las sociedades wincas, o como podemos llevar, tienden al desarrollo del individualismo. Es decir, mientras las personas de manera individual más se destacan, mientras más exitistas son, esta cultura occidental las premia. Es una cultura centrada en la competencia. Mientras más bueno eres, en desmedro de una gran cantidad de personas, el sistema te premia. Y al final del día, esa experiencia individualista genera un dolor relacional. Y ese dolor relacional que está impregnado en las sociedades occidentalizadas. Ese dolor relacional es un dolor que enferma al individuo, que le produce depresión, que finalmente es un ser solitario o solitaria. A diferencia de los pueblos originarios propenden a la experiencia comunitaria, donde el individuo desaparece y surge la comunidad. Por ejemplo, aquí en Atacama, tenemos una de las experiencias más hermosas que está ocurriendo al sur del mundo, que todavía se sostienen los aylus. Los aylus, en una palabra indígena quechua, significa comunidad, familias que viven en torno a la tierra y que su elemento común es el trabajo social, mancomunado y cuidarse entre sí. Esa es una comunidad. La comunidad también propende al ritual, cosa que el mundo occidental no lo tiene. Las comunidades originarias propenden al ritual porque el ritual o la experiencia ritualística diluye el individualismo, diluye el ser único y surge la comunidad. Ahí están las diferencias bien marcadas entre lo que es la experiencia occidental con respecto al individuo y la experiencia de la comunidad con respecto a lo que son los pueblos originarios. Y el resultado de eso es justamente el buen vivir, el sumat causai. El buen vivir tiene que ver justamente con estar inmerso en la naturaleza, en el sumat causai, en el buen vivir. Yo sé que mi compañera Leticia no está diciendo eso, pero cuando dice recurso humano, no existe el recurso humano, porque los seres humanos no somos recursos. Tampoco existen los recursos naturales. Existe la naturaleza que nos otorga vida y salud.
el cultivo de ese entendimiento es el resultado del buen vivir. El buen vivir tiene que ver con el respeto comunitario y cuyo resultado también son los respetos personales y el respeto también que tiene que ver con las costumbres y que tiene que ver con la experiencia ritualística. Entonces, en resumen, la experiencia individualista cultiva el ego que transforma a un ser humano en solitario o solitaria. La experiencia de los pueblos originarios que cultivan la comunidad hace disolver ese ego y surge la comunidad, surge la experiencia comunitaria, surge el ritual, aun cuando tengamos problemas, diferencias, eso se diluye en la experiencia ritualística, cosa que la experiencia occidental la perdió, ya no la tiene. Es por eso que viajeros de otras partes del mundo van a, por lo menos, observar lo que es la experiencia comunitaria y vienen y nos visitan y quieren ver cómo se vive ese modo de vivir. En resumen, entonces, la experiencia individual es una experiencia reciente de una filosofía propia del mundo occidental, a diferencia de los pueblos originarios que cultivan la experiencia comunitaria donde el individuo desaparece y surge la comunidad. Eso. Gracias. Muchas gracias, David. Avanzamos a la siguiente pregunta para Leticia, que es, Leticia, ¿nos puedes explicar o desarrollar un poco más el concepto de Aini? El Aini, bueno, la palabra que usé la tomé prestada de nuestros hermanos quechua, así como lo que mencionó David, ¿no es cierto? Bueno, sabemos que muchos de nuestros conceptos que usamos, que son más ancestrales, vienen, ¿no es cierto?, del origen quechua. Y Aini tiene también mucho que ver, o sea, a ver, uno a veces tiene que como buscarle como la explicación, por decirlo de algún modo, en castellano, en español, ¿no es cierto?, a ciertos conceptos que en esos tiempos culturales tampoco estaban escritos, ¿ya? Y que es así como también ocurre con la lengua kunza, que no era una lengua escrita, ¿no es cierto? Y por eso hay conceptos que se desconocen, ¿no? O que cuesta a veces un poco más explicarlos y uno tiene que tratar de traducirlos. Y en este caso el Aini tiene que ver con la reciprocidad, como vivir un concepto que hoy día se usa, o sea, que es muy quizás del área de la ciencia, el mutualismo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con una condición de los entes que se relacionan, ambos se benefician positivamente. Yo di un ejemplo súper igual que tiene que ver mucho con el Aini, de cómo cuando dije, si tú tienes una persona, ¿no es cierto?, una persona acá que necesita alimentarse y que tiene un llamo, o en la primera región con los hermanos aymaras que tienen alpacas, ¿no es cierto? Tú tienes un animal, que ese animal genera un abono, que ese abono genera un guano, y ese círculo virtuoso te permite, ¿no es cierto?, tener este relacionamiento positivo. Y eso es digamos así como para explicarlo en palabras más sencillas a qué se refiere el Aini. Incluso David menciona, ¿no es cierto?, el Ayllu. Nosotros aún tenemos ese concepto, lo usamos aquí en nuestra comuna, en nuestro territorio, alrededor de San Pedro, todo lo que está alrededor de San Pedro, Catarpe, Quítor, Cúcuter, Solo, Larache, son nuestros Ayllus, y es esta forma de vivir, ¿no es cierto?, en comunidad, en una relación simbiótica positiva, en una relación no solo de personas, sino que además también, ¿no es cierto?, con nuestros hermanos menores, con las plantas, con los animales, esa coexistencia, como lo dije también en un principio, en equilibrio, ¿no es cierto?, donde nadie depreda a nadie, donde todos tienen un beneficio mutuo. Recuerdo que hay una práctica que también se hace, que tiene también mucha relación con esto del Aini, que es las mingas. Cuando tú haces un trabajo o sea, cuando uno tiene que ir a sembrar, por ejemplo, a trabajar los campos, los huertos,
y invitas, tú no contratas gente para que vaya y haces una transacción económica, sino que tú invitas a personas a participar contigo, a ayudarte a trabajar esa tierra, y tú a cambio, ¿no es cierto?, le das comida, compartes, tienes esa instancia de coexistir y de convivir con otras personas de tu mismo pueblo, de tu mismo ayllu, de tu misma comunidad. Y eso justamente es lo que más o menos trato o resume, ¿no es cierto?, lo que significa el Aini, que tiene mucho, y justamente que tiene todo efectivamente lo contrario a lo que hablaba también David, ¿no es cierto?, respecto del mundo occidental, del individualismo. O sea, va por el otro extremo, por decirlo de algún modo, y eso es lo positivo de conservar, ¿no es cierto?, todas esas prácticas, como vivir en el ayllu, como tener el buen vivir, como lo dijo David, ¿no es cierto?, como vivir en un Aini, y vivir lo que hoy día se llama también vivir en comunidad. Eso. Y efectivamente, en relación a lo que decía David, efectivamente, a veces tenemos deformaciones profesionales y nos han enseñado, ¿no es cierto?, siempre en el colegio y en la universidad, que todo es un recurso. Entonces, claro, yo técnicamente siempre estoy hablando de recurso humano, recurso natural, porque es como cuando hablé del servicio ecosistémico. Y hoy día se habla de lo sustentable. La actividad productiva sustentable. O sea, son conceptos que, ¿no es cierto?, hoy día como la nueva sociedad ha instaurado, ha tecnificado, y es lo que las culturas antiguas vivían sin tener que decirlo, con tantas palabras. Eso. Muchas gracias, Leticia. Vamos a seguir con una segunda ronda de preguntas. Vamos a pedirle a don David Barrera, luego don Carlos, y terminamos con Leticia. La siguiente pregunta: ¿cómo trabajar un plan de desarrollo local sin pasar a llevar la cultura ni perder identidad del territorio? Don David, cuéntenos desde su visión. Claro, lo dijimos al principio. Creo que un plan de desarrollo tiene que ver con cultivar la escucha generosa. Vamos a pensar que el gobierno tiene las buenas intenciones y envía a un profesional de Santiago por el día a recoger antecedentes y luego se regresa a Santiago y desde ahí se elabora un documento. No, así no funciona. Nosotros tenemos que generar la escucha. Los pueblos originarios tienen sus tiempos. Los pueblos originarios desarrollamos el parlamento. Eso significa conversamos mucho, le damos muchas vueltas a los asuntos. No actuamos en la inmediatez. Estamos siempre en la reflexión y vamos conversando y eso es lo que el gobierno, en este caso, o el Estado, tiene que aprender de los pueblos originarios. Yo creo que un problema que está sucediendo en el sur de Chile es que no nos están escuchando. No hay una escucha. Están escuchando lo que ellos quieren escuchar. Entonces, un plan de desarrollo territorial, primero, tiene que ver con escuchar a los habitantes del territorio. Escucharlo en el sentido de entender cuál es la dinámica relacional con el territorio, con sus habitantes, y a lo mejor ese resultado, fíjese, no le va a gustar al gobierno o no le va a gustar a las empresas, porque son dimensiones distintas. Nosotros tenemos que sacarnos el concepto de desarrollo territorial y tratar de fundir en la experiencia comunitaria indígena, porque a lo mejor lo que se está diciendo son cosas distintas, que es lo que acaso recién decíamos. No desarrollar el individualismo, sino el desarrollo comunitario. Hacia allá yo creo que van esto de planes de desarrollo, que tiene que ver primero con una escucha generosa. Eso. Muchas gracias, don David. Don Carlos Aguilar, la misma pregunta. ¿Cómo trabajar un plan de desarrollo local sin pasar a llevar la cultura ni perder identidad del territorio?
hay una, no sé si es un plan, sino más bien debieran ser varios planes en esta unidad que tenemos como pueblo y como pueblos. Hay una diversidad de pensamiento y de acción, pero que permanentemente está situada en la cuestión de la unidad, o sea, la mirada de territorio, la mirada sobre el habitar el territorio, es una sola. Entonces creo yo de que más allá de un plan debieran ser varios planes dependiendo del territorio que habitamos en este mismo territorio. Creo que los elementos que hoy día podemos echar mano tiene que ver más bien con la experiencia que hemos tenido desde la administración, con las particularidades que tenemos de administrar. Yo creo que hay una condición que nos va a hacer ver y actuar a modo de instalar formas de cómo abordar las distintas situaciones que tenemos en Atacama. Y me da la impresión de que las cualidades que tienen y las capacidades que tienen, que están instaladas en la población completa, ha hecho que no nos sincronicemos en este momento, pero creo yo de que está toda la fortaleza ahí. Porque la mirada, como vuelvo a decir, ahí volvimos. La mirada que tenemos de territorio también la vemos como la intervención estatal, en donde no hay, y ahí comparto con David, la intervención que tiene el Estado en el territorio, en donde la riqueza que existe hoy día, y desde la antigüedad también, por supuesto que el Estado quiere echar mano con el menor esfuerzo posible. Si uno puede mirar el código de agua o puede mirar la cuestión de desarrollo que se quiere instalar en este territorio, han sido las respuestas que el propio pueblo ha dado. Y eso no lo digo solamente yo, sino que también lo dice toda la población y además de todos los estudios que se han generado acá. ¿Cuál es el conflicto finalmente? Es que no reconocer que hay una cultura antigua y que tiene un modo de pensar y actuar que es de una forma totalmente distinta y que ve su manera de habitar el territorio y quiere seguir practicándola, pero también tiene toda esta violencia económica que hoy día existe en este lugar. Pero creo de que hay fuerza y hay voluntad a modo de construir, porque existen muchos elementos para poder construir planes de desarrollo en el territorio. Muchas gracias, don Carlos. Leticia, la misma pregunta. ¿Cómo trabajar este plan de desarrollo local sin pasar a llevar la cultura ni perder la identidad del territorio? Mira, primero, y como también lo mencionó David, es a nivel territorial, ¿no es cierto?, las comunidades tienen sus tiempos, como dijo, sus parlamentos, y lo primero que la institucionalidad tiene que estar dispuesto a entender y recoger es los tiempos y los plazos y las formas, ¿no es cierto?, en que los distintos pueblos originarios tienen para poder avanzar en alguna política o en algún plan, ¿no es cierto?, de desarrollo. Recojo lo que señala Carlos Aguilar respecto de que es más de un plan. Efectivamente, no podemos nunca tratar de poner todo en un mismo plan, porque tenemos distintos ámbitos, ¿no es cierto?, que se desarrollan en una comuna o en un territorio como este. Quizás no mucha gente que nos está escuchando sabe que nuestra comuna, la comuna de San Pedro de Atacama, tiene los límites, ¿no es cierto?, como políticos, geopolíticos, de lo que es el área Atacama la Grande.
Por lo tanto, es una comuna cuyo todos sus límites se sobreponen, ¿no es cierto?, con los del ADI Atacama la Grande. Eso nos pone en un contexto de una comuna indígena. Y eso ya sienta, ¿no es cierto?, una base sobre que cualquier aspecto en el que se quiera avanzar en planes de desarrollo tiene que ser consensuado con las comunidades. Yo creo que un buen ejercicio, bueno, y esto tiene que ser una conversación también entre todos. Tenemos un gran problema. Quizás a nivel local, somos como municipalidad, nos podemos dar, entre comillas, ese margen, ¿no es cierto?, y conversamos más con las comunidades y damos los plazos. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es el PLADETUR, que es el Plan de Desarrollo Turístico, ¿no es cierto?, que la comuna hace mucho rato está detrás de ese ordenamiento que se necesita en el turismo, y ese ha sido un ejercicio, que lo puedo decir porque lo conozco, ¿no es cierto?, donde se trabajó con distintas comunidades, se hicieron muchas reuniones, fueron a los tiempos y se trató de recoger, ¿no es cierto?, toda la mirada, los alcances, las observaciones que tienen las distintas comunidades. Pero no olvidemos también, ¿no es cierto?, que hay otro componente que en esta comuna vive y que no son solo los indígenas, sino también, ¿no es cierto?, la gente que ha llegado a vivir acá, que ha hecho su hogar en este lugar. Y ahí tenemos que poner a conversar, ¿no es cierto?, a todos para un ámbito de plan de desarrollo. El gran problema se nos centra en lo mismo que siempre hemos dicho. Como tenemos un país centralizado, las otras normas que se quieran conversar para un plan de desarrollo sin pasar a llevar a las comunidades o la mirada indígena, ¿no es cierto?, nos juegan a veces malos pasos, porque en realidad, como dijo David, vienen de Santiago, quieren una reunión así súper rápido, que se tomen acuerdo, y eso en esta comuna no funciona así. Aquí hay que dar tiempos, hay que dar plazos, hay que entender, ¿no es cierto?, la mirada, y entender que es la manera de lograr como esta sustentabilidad finalmente y este equilibrio, que es el que yo mencionaba hace mucho rato, respecto del territorio. Por eso nos ha costado tomar tanto, o no hemos podido avanzar quizás, ¿no es cierto?, o digamos hemos puesto quizás más trabas aquí se han puesto en el territorio respecto de la modificación del Código Agua, respecto del servicio del proyecto de ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. O sea, son aspectos que vienen tan descentralizados que a veces cuesta, ¿no es cierto?, que como no se toman el tiempo para sentar y recoger las miradas reales de cada territorio, no están resultando a veces con la efectividad que debiéramos tener. Muchas gracias, Leticia, y a los tres panelistas. Vamos a finalizar este espacio con una última pregunta que nos parece atingente al momento histórico que el país también está viviendo, que dice así: ya que se ha mencionado bastante la presencia y con mucho orgullo de los pueblos originarios en la zona andina de la región de Antofagasta, ¿cómo ven el tema de la participación de los pueblos originarios en la construcción de una nueva constitución? Partimos con Leticia, seguimos con don Carlos y terminamos con David al final. La participación de los pueblos originarios, ¿te refieres? O la pregunta es a los pueblos de los Andes de acá del norte, ¿verdad? Al pueblo Licanantay. De cómo ha sido ya. Mira, presencia, definitivamente. Perseverancia, yo creo que es una de las cosas que más nos ha caracterizado, o ha caracterizado quizás al pueblo Licanantay en esta lucha. Un pueblo que igual trata de manifestar de un modo u otro, ¿no es cierto?, la insistencia y de ser reconocidos. Creo que es la base de todo, pero efectivamente eso exige estar ahí, estar un poco presionando, estar presente, estar en las redes sociales. Yo siempre lo digo, sí, creo que el ámbito más mediático ayuda mucho. O sea, creo que eso incluso debiera reforzarse mucho más. Yo cada día veo, por ejemplo, ¿no es cierto?, me aparece, porque estoy en Instagram, en Facebook, sigo al Consejo de Pueblo Atacameño, que son una entidad que conglomera o que unifica o que reúne, ¿no es cierto?, a las 18 comunidades de acá de Atacama la Grande. Y ellos siempre están, ¿no es cierto?, haciendo alusión respecto de la presencia y de la importancia, y de que hoy día cada vez quedan menos días para el plebiscito y no hay una
real voluntad, ¿no es cierto?, del Estado de manifestar que tiene que haber escaños reservados para los pueblos. Creo que la presencia de dirigentes indígenas ¿no es cierto?, en el ámbito de esta nueva constitución que queremos lograr es esencial. Porque si no hay alguien de adentro que pueda tener esta mirada, que pueda plantearlo, va a costar que realmente un país como Chile valore y reconozca su cultura. O sea, tienen que estar los pueblos originarios, y creo que se logra, ¿no es cierto?, solo con perseverancia. Es la forma, lo siento, pero es la forma que se va a lograr: perseverancia, insistencia, mediáticamente, estando ahí. Como se dice coloquialmente, hinchando mucho, porque si fuera por ellos no nos van a dar el espacio. Eso. Muchas gracias, Leticia. Carlos Aguilar, cuéntenos su visión respecto a esta pregunta de participación en nuestra construcción de nueva constitución. Mira, desde un principio yo partí diciendo de que este es un pueblo que tiene una raíz antigua que está en este territorio y que hoy día se conoce como Chile, que hoy día se conoce como Argentina y que hoy día también se conoce como Bolivia. Y eso es una cuestión muy reciente. La compañera también nos contaba, digamos, de aquellos datos de hace miles de años atrás. Lo interesante en esto es que es un pueblo que es vivo, que mantiene su cultura y que, cosa curiosa, hoy día tratando de exigir que se nos integre al Estado chileno. Y una cuestión un poco curiosa, porque finalmente creo yo que el reconocimiento de los estados modernos o más recientes radica principalmente en reconocer la autonomía sobre sus territorios de los pueblos antiguos. Y es una cuestión de respeto, porque la asimetría de poderes está instalada desde las mismas bases de la creación de los estados. Entonces, frente a eso, hoy día vemos la represión brutal, por un lado, en Chile, para el pueblo mapuche, pero por otro lado, la represión brutal también en este territorio que es del territorio Licanantay. Pero creo yo de que en la conversación sobre el reconocimiento es lo que nos está faltando, pero el reconocimiento pleno. Eso. Muchas gracias, Carlos. David, cuéntanos desde tu visión. Ahora sí. Sí. El reconocimiento de los pueblos originarios general en Chile dentro del proceso constituyente, y en particular del pueblo atacameño Licanantay, obedece simplemente a una deuda, a una parte de la deuda del Estado chileno hacia los pueblos. Creo que es una discusión elemental y fundamental que un Estado que se diga democrático, que se diga inteligente, que se diga sustentable, todavía esté discutiendo el reconocimiento de los pueblos originarios. Es una invitación profunda a la reflexión de lo que eso significa, fíjese. Y yo creo que en este momento, como territorio llamado Chile, es una oportunidad increíble, es una oportunidad potente para la identidad de este territorio Chile, que tengan presencia los pueblos originarios, que recuperen su dignidad, que podamos recuperar nuestros derechos. Por lo tanto, los escaños o la presencia en esta nueva constitución es un derecho mínimo y fundamental que no debería estar en discusión, pero que lo está. Y esperemos que los políticos puedan entender que es una demanda antiquísima de un derecho humano esencial. La presencia de los pueblos originarios en la constitución de este país es fundamental para el crecimiento del país, para el crecimiento del desarrollo de este territorio que se llama Chile y que actualmente tiene un pseudo crecimiento con una herida fundamental, que no es reconocer sus orígenes, que no es reconocer
la belleza de lo que significa como territorio reconocer a sus primeros habitantes y que podamos juntos construir este país y que podamos juntos entrar en estos diálogos que son necesarios para poder avanzar y no estar estancados como lo estamos haciendo hasta este momento. Así es que sea en buena hora que en esta nueva constitución los pueblos originarios tengamos presencia y tengamos nuestros derechos, sin lugar a dudas. Agradecemos a David, a Carlos, a Leticia por esas importantes reflexiones que nos han dado. Y ya más o menos nos va quedando claro la idea de visión del desarrollo territorial, que tiene que tener una serie de componentes. Pasaron por recursos del territorio, hablaron del concepto de comunidad, cultura viva, identidad, que era parte de los objetivos de este espacio de conversación, demostrar y visualizar a la región de Antofagasta más allá de lo que tradicionalmente se conoce, que es solamente minería. La región de Antofagasta tiene una serie de potenciales y recursos muy valiosos para la labor de desarrollo estratégico del país. Y como lo han planteado nuestros panelistas de manera muy sólida, es también una tarea pendiente que tenemos hacia adelante. La pandemia quizás nos ha dado una oportunidad para visualizar este tipo de recursos y este tipo de conversaciones. Con esto terminamos el seminario de desafíos y miradas del desarrollo territorial, agradeciendo a David, a Leticia, a Carlos por su visión. Y les recordamos a quienes nos han acompañado durante este espacio a través de la transmisión que la Fundación va a seguir desarrollando de aquí a fin de año una serie de diálogos más llamados Diálogos País, los cuales pueden estar revisando y actualizando en la página www.superacionpobreza.cl. Les damos las gracias a todos quienes nos han acompañado, en especial al Ministerio de Desarrollo Social y Familia y al diario ciudadano Mi Voz. Y aprovecho además este espacio y esta plataforma para enviar un caluroso saludo a cada uno de nuestros profesionales de Servicio País, en especial a aquellos que están aquí en nuestra región de Antofagasta, trabajando muy de la mano, a pesar de la adversidad de la pandemia, con las comunidades. Manteniendo en alto uno de los espíritus más importantes de este programa, que es trabajar por un país más justo, con mayores grados de equidad. Les agradecemos y un saludo, que tengan buena tarde. Muchas gracias. Me diste el calor y el viento del sol. Canto acorralado entre luchas campesinas, en contra del Estado y pensando en otras vidas. Mi canto es como la luz del sol. Canto lo de adentro por no echarlo afuera. Canto del sufrimiento, del grito de la tierra. En tus manos el espejo, en mis manos está la luz del sol.